Buen día, buenas tardes, buenas noches. Les voy dando la bienvenida. Acá va a ingresar Ceci, nuestra querida bioquímica nutricional, Cecilia Fernández Aguirre. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Ceci, ¿cómo tardes. estás? Muy bien. Buenas tardes. Acá ya, buenas noches. Muy bien, muy bien, muy contenta. Vamos a esperar ahora que se una el doctor Jorge Alonso. Estamos muy expectantes para este encuentro, este vivo, eh, que generó mucha convocatoria, muy esperado. Así que bueno, desde acá, desde ABIAN, la Academia Biológica Integral para el Autismo y Neurodesarrollo, quienes hablan, la doctora Graciela Varela, y como les comenté, la bioquímica nutricional Cecilia Fernández Aguirre, eh, fundadoras de ABIAN. Vamos a acompañarlos a lo largo de este vivo. Pueden después al final hacer preguntas, compartir sus inquietudes. Bueno, mientras esperamos al doctor, no sé si quieres decir algo, Ceci. No, pues con mucho gusto de estar. Y sí, hubo mucha expectativa de este vivo por este tema, ¿sí? Que es la fitomedicina. Buscando dar información como siempre lo hacemos, siempre lo hace bien, concreta, científica, actual, para apoyo de cualquier tema de neurodesarrollo. Mira, ahí está el doctor. Bueno, muy Hola, bienvenido, ¿qué tal? doctor. Doctor, El mucho doctor Jorge gusto. Alonso, querido Bien. colega, y también lo considero maestro, de quien he aprendido y sigo aprendiendo. El doctor es especialista en fitomedicina, director de cursos de fitomedicina, fitodermatología, alimentos funcionales y nutracéuticos y cannabis medicinal. Así que, bueno, muy bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, es un gusto. Cecilia también. Un Y gusto, doctor. bueno, es un tema que veo muy importante que vamos a tocar, que tiene que ver con la cuestión cognitiva en estos casos tan particulares, ¿no? En una materia en la cual, bueno, vos te has especializado y creo que podemos complementar muy bien con el tema de plantas medicinales, algunos suplementos también que pueden ser útiles. Y creo que siempre respetando ese principio básico con el cual nos recibimos en la facultad, que es primum non nocere, primero no dañar, ¿no? Algo que a veces nos olvidamos cuando recetamos ciertas cosas. Así que creo que es un tema muy interesante para que comencemos a desarrollarlo. Así es, doctor. Y bueno, empezando por la I, del, que nos platique o nos dé una definición sencilla. ¿En qué consiste la fitomedicina para los que se nos oyentes y que nos están viendo que no tienen mucha como noción de en qué consiste? La fitomedicina es el uso de plantas medicinales, pero bajo un concepto científico, lo cual significa que no renegando de lo folclórico, empírico y popular, que es la base muchas veces del conocimiento, pero de ahí nosotros partimos como para poder corroborar lo que dice la medicina popular a través de la metodología científica. Esto significa hacer ensayos clínicos, ensayos in vitro, algunos estudios que se pueden hacer en animales, hacer investigaciones de interacciones medicamentosas, estudios toxicológicos, de manera tal de que podamos garantizarle al consumidor que determinada planta puede, a través de este conocimiento científico, que es la fitomedicina, poder dar una respuesta a las necesidades de la patología que se esté tratando. Oh, wow. Y lo más importante, digo, todo es importante, pero algo muy, muy importante en esto es ese tema de certeza científica, ¿verdad? Todo este procedimiento, todo lo que se hace para sacar estos principios. Y la otra pregunta sencilla es, ¿se puede utilizar en cualquier patología? ¿Hay apoyo de la fitomedicina en diferentes enfermedades? Y sobre todo en nuestro tema que nos toca ahora, lo que es neurodesarrollo y temas, problemas dentro del espectro autista. Sí, la fitomedicina cubre prácticamente todas las patologías, cubre también todas las edades.
si bien tenemos restricciones más que nada en los chicos muy pequeñitos. Por ejemplo, tiene muchas limitaciones en lactantes, en chicos, digamos, menores de 3 años tratamos únicamente con plantas que tengan realmente evidencia, porque lamentablemente han ocurrido a veces, digamos, intoxicaciones pediátricas con el mal uso de las plantas. Por eso yo siempre digo, no es que haya plantas tóxicas, sino que hay uso indebido de plantas, porque incluso de los grandes tóxicos vegetales surgieron los grandes remedios. Por ejemplo, la digital, que es una planta que si uno la toma en té es tóxica, pero en cantidades apropiadas ha dado uno de los grandes remedios para la insuficiencia cardíaca, y así, bueno, hay infinidad de ejemplos. Entonces, cubrimos todas las necesidades, incluso temas de cáncer, lo cual no significa que a veces tratamos únicamente un paciente oncológico con plantas, nada más. Muchas veces nosotros respetamos lo que es el tratamiento convencional y agregamos lo nuestro, con lo cual muchas veces logramos sinergias positivas, lógicamente, para optimizar el resultado de la quimioterapia o incluso también para reducir los efectos adversos de la quimioterapia, que a veces a la gente se le cae el pelo, se le caen los glóbulos rojos, hay aplasia medular. Entonces, nosotros muchas veces con nuestros productos herbales logramos estabilizar bien la parte inmunológica para que el paciente pueda desarrollar el tratamiento convencional de la mejor manera posible. Muy bien. Doctora Graciela. Porque sí, esto de poder crear una sinergia, ¿no? Y de que a diferencia de los fármacos químicos que tienen un principio activo, el fitoterápico es un complejo que también ya ese complejo aporta mucha sinergia al principal mecanismo de acción del componente bueno, más activo, ¿no? Eso me parece maravilloso también. Sí, incluso a nivel oncológico ha habido muchos casos de que el cáncer hace resistencia al tratamiento convencional y cuando agregamos los fitoterápicos la resistencia disminuye. O sea que eso es un factor complementario muy importante para evitar el fracaso muchas veces del tratamiento convencional. Sí. Y realmente en el tratamiento biomédico y funcional para autismo incluimos bueno, diferentes recursos, herramientas terapéuticas, siempre con esta impronta en general, ¿no? Tenemos los médicos que hacemos este abordaje de primum non nocere, lo primero no dañar. Entonces siempre buscamos los recursos más naturales, sin o con la menor cantidad posible de efectos adversos, más seguros. Entonces hace una maravillosa sinergia el tratamiento homeopático junto con el fitoterápico y junto con todo lo que es el equilibrio del intestino, de la microbiota, los cambios alimentarios. Todo va de la mano y realmente se produce esa potencia, o sea, cada vez que incorporamos más herramientas, más recursos, mayores son los beneficios, y no es que estamos sumando toxicidad, al contrario. Entonces, desde este abordaje se puede realmente aportar muchísimo. Así que, y siempre recomendamos en el curso de Avian para médicos, cuando nos preguntan los médicos, bueno, ¿qué podemos aprender? ¿Qué más podemos hacer, incorporar? Recomendamos el curso de fitomedicina, también homeopatía, también, bueno, medicina ortomolecular, todo lo que pueda así sumar, aportar a este abordaje que es muy amplio y que es individualizado, por supuesto. Vamos a ir viendo, vemos lo general, ahora vamos a ver por supuesto lo general, pero vamos después, de acuerdo a cada caso, individualizando los tratamientos. Así que, bueno, doctor. Bueno, respecto al tratamiento de los casos de autismo, espectro autista, lo que se logra con las plantas medicinales son aspectos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo del espectro autista. Por ejemplo, hay plantas que van a mejorar mucho la plasticidad neuronal, lo cual significa que las neuronas no van a estar tan expuestas a la irritación, a la inflamación, recordando que la inflamación es uno de los mecanismos y la oxidación son uno de los mecanismos que altera
la cuestión neurocognitiva y por ende eso muchas veces agrava, no es que a veces sea el inicio quizás o el agente causal de un espectro autista, pero puede agravar mucho la situación. Recordemos que las plantas medicinales también, las que vamos a usar en estos casos, van a tener efectos también antioxidantes, eso es muy importante. Vamos a tratar de llevar mayor flujo de sangre a la cabeza, vamos a mejorar la estabilidad de los glóbulos rojos, recordando que los glóbulos rojos tienen que descargar el oxígeno en el cerebro, y la estabilidad de la membrana del eritrocito forma parte muy importante de los tratamientos que vamos a realizar. Por lo tanto, entonces, ahí está un poquito el foco, pero también tenemos que tener en cuenta que el tratamiento convencional de estos chicos muchas veces está relacionado con algunas drogas que nos da cierta cosa mantenerlas en el tiempo, ¿no? Porque vamos a hablar de antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepresivos, y ya eso cuando le hablamos al papá de que su hijo tiene que tomar un antipsicótico, y ya uno relaciona la palabra psicótico con que mi chico está loco entonces. Entonces, bueno, eso ya da cierto resquemor, pero a veces tiene que ver con los efectos adversos a largo plazo de esas drogas. Y atención, no es que uno sea un crítico, porque vos lo sabés muy bien, Graciela, que hay casos de autismo que son muy bravos de tratar, muy difíciles, y a veces requieren este tipo de drogas. No podemos dejar de lado estas situaciones también, pero también es cierto que muchas veces no podemos mantener en el largo plazo a veces este tipo de drogas por los efectos adversos que producen. De hecho, hay algunas que producen hasta alucinaciones, provocan problemas relacionados con la cuestión incluso hasta cognitiva, que es lo que queremos nosotros desarrollar o mejorar. Entonces, bueno, a veces en el afán de aquietarlos, de que el chico esté tranquilo, es como que empezamos a alterar otras funciones. Por lo tanto, entonces, bueno, en este sentido, lo que es la fitomedicina va a aportar plantas que realmente han demostrado a través de ensayos clínicos mejorías sustanciales en estos cuadros. Vamos a hablar de algunas, por ejemplo. Una que es legendaria, que realmente es muy interesante, que tiene mucha evidencia, es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es una planta de origen asiático, su hoja se utiliza para la memoria, el aprendizaje, los reflejos, es una planta que en el área cognitiva da apoyo muy importante a los pacientes con Alzheimer. El ginkgo biloba mejora la visión, mejora la audición, y esto es muy importante porque el chico con autismo a veces tiene alterada la sensopercepción. Entonces, que afinemos eso a través de flujo mayor a oído y vista, ya es un adelanto. Por otro lado, el ginkgo tiene efecto antiagregante plaquetario, tiene efecto también mejorador o neuroprotector, o sea, mejorador del revestimiento de las neuronas, y tiene comprobación científica en chicos, tanto en lo que es espectro autista, como también en chicos que tienen los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Muchas de estas plantas que vamos a mencionar se aplican también en el TDAH, porque muchas veces hay un vínculo estrecho. Entonces, el ginkgo biloba es una de esas plantas. La otra que estamos utilizando mucho es Bacopa monnieri, es una planta de la medicina ayurveda. Bacopa es Brahmi en el lenguaje sánscrito, en el lenguaje ayurveda. Es una planta muy, muy interesante que mejora notablemente el rendimiento, por ejemplo, escolar. Los chicos prestan más atención, están más conectados, y es una planta que prácticamente tampoco no tiene efectos adversos y tiene varios ensayos clínicos. En autismo también se ha probado, por ejemplo, la centella asiática, que es una planta que la teníamos quizás vinculada al tema de circulación periférica, celulitis, fue cuando apareció en su momento las famosas cremas con centella asiática para el celulitis. Pero bueno, los hindúes la están utilizando mucho en India, sobre todo para los temas relacionados con la cognición. Es una planta muy, pero muy interesante en ese sentido. Tiene unos triterpenos llamados ácido asiático, que es uno de los principios activos más importantes para mejorar la cuestión cognitiva.
dentro de lo que son otras plantas que se han ensayado, y acá vamos a hacer alguna aclaración, es el cannabis, el CBD, que es el cannabidiol. Tiene algunos ensayos que han dado bien, en otros por ahí falta un poquito más de evidencia. Yo le dejaría, digamos, un escalón por debajo de estas tres que mencioné antes, ¿no? El cannabis es un producto que quizás tiene mucho marketing, a diferencia de otras plantas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hay un marketing que a veces está impulsado por los fumadores recreativos, que a veces buscan, como siempre digo, el paraguas protector medicinal para justificar su hábito recreativo. Pero acá estamos hablando de CBD, no de THC, porque el THC daña la cuestión cognitiva. Así que justamente el CBD no. Y el CBD ha mejorado aspectos relacionados con la tranquilidad de estos chicos que no están. Recordemos que en autismo hay, según los espectros, casos de autoagresión, puede haber convulsiones también, por eso el CBD se ha dado para frenar aspectos convulsivos de casos extremos de chicos autistas y para mejorarles la irritabilidad extrema y mejorarles el sueño, la calidad del sueño. En eso sí ha demostrado ser útil. Otra planta muy interesante es la cúrcuma, a partir de la curcumina y sobre todo también en combinación con pimiento negro. Si bien el pimiento negro ya sabemos que mejora la biodisponibilidad de la curcumina, pero el pimiento negro separado también ha dado buenos resultados en los que son chicos con espectro autista. Por ende, la combinación de cúrcuma y pimiento negro tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio y mejorador de la neuroplasticidad, especialmente digamos, a nivel del cerebro. No tenemos que dejar de lado los probióticos, que también, recordemos, van al segundo cerebro, que es nuestro intestino. Siempre en estos casos conviene dar probióticos, hacer un refuerzo de la flora o la microbiota, resulta muy, pero muy interesante. Algo que por ahí, no sé si lo han escuchado, porque yo se los voy a mencionar y quizás se van a reír, tiene que ver con la leche de camello, la leche de camella. Sí. Lo has escuchado, ¿no? Bueno, si bien en África, por ejemplo, el 10% de la población consume leche de camella, pero en Asia es mucho más popular, especialmente en la India. A veces en Asia está repartido entre la leche de cebú, que es la vaca hindú, la de búfala y la de camella. Eso ocupa el 50% del consumo de lácteos en Asia. Entonces se ha visto que este consumo mejora las escalas cognitivas en los chicos con autismo. Recordemos que hay escalas para medir los beneficios de cualquiera de estas sustancias que nosotros estamos procurando dar. Otro detalle también que es importante es la vitamina D y la vitamina E. Ambas vitaminas también a través de ensayos clínicos han mejorado los scores, que son los resultados de los test cognitivos que se hacen a todos estos chicos. Otra cosa que está muy, pero muy de moda son los adaptógenos, que son no solamente hongos. Cuando nos referimos a adaptógenos, muchas veces lo asocia directamente a hongos, que sí hay hongos que son adaptógenos, otros no. No todos los hongos son adaptógenos. Exacto. Cuando hablamos de hongos adaptógenos, tenemos fundamentalmente melena de león. Melena de león ha demostrado excelentes resultados en lo que es la cuestión de estimular el factor neurotrófico. Esto significa un factor que estimula la reproducción de neuronas, muchas veces, a veces, incluso con el envejecimiento, esto es para los adultos, ¿no? Se va perdiendo neuronas y hay entonces, con el consumo de melena de león, una posibilidad de estimular nuevos crecimientos. Pero en los chicos ha demostrado mejorar notablemente lo que es la funcionalidad de la neurona inflamada. Esto es muy interesante, el chico va a estar más conectado, más atento, con mayor capacidad de retención. Recordemos que en espectro autista hay muchos chicos que son súper inteligentes, ¿no? O sea, no es que son chicos que por ahí quizás lo mismo pasa con el TDAH, ¿no? Que son los chicos que tienen los trastornos relacionados con la atención, pero que a veces también son muy inteligentes, pueden desarrollar una vida normal, pero son inteligentes en lo que a ellos les gusta. Es decir, se focalizan en música, por ejemplo, o sea, en lo que a ellos les gusta. Por ahí son excelente músico y malo en matemática, o malo en castellano, o malo en otras materias.
Entonces, bueno, lo que hace, por ejemplo, Melena León en estos casos, amplía la posibilidad de mejorar áreas que no son del interés del chico. Esto es un detalle a veces muy interesante. Entonces, melena de león es uno de esos hongos, puede ser el reishi también, que es interesante, pero más melena de león. Pero dentro de las plantas tenemos ahí la Rhodiola rosea, es una planta muy buena, que es de origen asiático. Tenemos el eleuterococo o ginseng siberiano, que es otra de las plantas también muy apreciadas. Y también tenemos la ashwagandha, que es, digamos, la Witania somnífera, una planta de la medicina ayurveda que realmente la gente la está consumiendo, incluso gente mayor, con muy buenos resultados. Entonces, este es un poquito el espectro que hay. Puedo mencionar, por ejemplo, la beta-alanina, que está presente, por ejemplo, en brócoli, en coliflor. Es muy importante el consumo de brócoli y coliflor porque también son aportantes de moléculas como los sulforafanos, que son muy útiles en estos cuadros, y aportan colina. La colina también es un elemento muy interesante para la conexión interneuronal. También tenemos la luteolina, que es interesante también para mejorar estos cuadros. La pterostilbina, es medio difícil, es con P-T-E, ¿no? Pero, sí, pterostilbina. La pterostilbina está presente, por ejemplo, en las uvas, en los arándanos rojos. Lo que hace a veces la industria farmacéutica aísla ya esas moléculas y las coloca en forma farmacéutica. Por eso vamos a encontrar muchas veces fórmulas que tienen estos componentes, que tiene esta pterostilbina, tiene la betalanina, tiene la colina. Otro que presente que está en la levadura, la lecitina de soja, es todo lo concerniente al cromo, que también ha dado algunos buenos resultados. El cromo está relacionado con la diabetes fundamentalmente, pero también tiene su aporte en pequeñas cantidades en estos casos. Y dentro de la levadura, por ejemplo, la levadura de cerveza o la lecitina de soja, que son muy interesantes, los aportamos en jugos. En la lecitina de soja está la fosfatidilcerina, que es un producto que se usa mucho también para mejorar la función cognitiva. Entonces, quizá el tema ya también puedo mencionar a través de la tianina que tiene un factor positivo en la neurocognición en estos chicos. Entonces, claro, quien por ahí nos está escuchando dice, bueno, mencionó 20 cosas, ¿dónde arranco, no? Exacto. Bueno, muchos son alimentos, e incluso ya en Estados Unidos están apareciendo productos en polvo que vienen con extractos liofilizados, que ya vienen con polvo con extracto puro, de brócoli, de coliflor, de las cosas que los chicos no comen. Porque a veces uno dice, mira que el brócoli es buenísimo, mira que el coliflor, que el repollo de Bruselas, que los espárragos, pero los ponemos en el plato, el pibe huele y no le gusta y no se lo come. Entonces tenemos estas formas que son en polvo para meter en jugos y de esa manera son agradables y de esa manera los podemos incorporar, ¿no? Son a veces las cuestiones farmacéuticas que tenemos a disposición para mejorar estas situaciones. Entonces, recordemos, tenemos productos que tienen que ver con la alimentación, tenemos plantas medicinales, de todas ellas uno arranca siempre con 2 o 3, si yo mencioné 15, no que tenemos que dar las 15, uno arranca con 2 o 3 y dejamos en el banco de suplente otras para tener plan B, porque pasa así, cuando algo no funciona vamos cambiando, o cuando algo se agota que fue muy útil, pues a veces el papá te dice, viste, por ejemplo, has dado muy bien, pero ya a partir del cuarto mes ya no tanto. Entonces ahí es momento de que entre el suplente, que salga el titular y entre un suplente. Entonces, de esa manera vamos renovando siempre la formulación para que el éxito esté por lo menos garantizado. Me encantó. Doctor, hay varias preguntas que han surgido, si me permite, para ahondar en esto. Primero, preguntan, ¿cómo se dan, por ejemplo, la bacopa, el ginkgo biloba, que si son cápsulas, que si son concentrados, que si el polvo, que cómo se hace? O sea, realmente es como una pregunta muy general.
Bien, interesante la pregunta porque yo, digamos, estoy acostumbrado por mi formación a tratar adultos, pero estas plantas yo las recomiendo quizás a partir de los 4 o 5 años, que la podemos dar en comprimidos o en cápsulas. Si el chico por ahí, son cápsulas que son chicas, si no traga las cápsulas, abrimos la capsulita y colocamos el polvito en una cucharadita con agua, ¿no? Es una posibilidad, porque generalmente la optimización del recurso fitoterapéutico muchas veces están los productos estandarizados, y los productos estandarizados suelen venir en comprimidos o cápsulas. Entonces, están más preparados para los adultos. No obstante, podemos o fraccionar la cuestión de, podemos mandar a preparar a una farmacia que nos lo haga en cápsulas chiquitas, que son las más chiquitas, y por ahí tenemos que dar a lo mejor 4 en el día, para más o menos equiparar, que a lo mejor en un adulto damos una cápsula diaria, ¿no? Por ahí en los chiquitos tenemos que dar en 4. O si no, también lo podemos hacer en polvos. Por eso en Estados Unidos está viniendo esta moda, hay algunas cosas que están entrando, pero por ahora un poco por Mercado Libre o por páginas de Instagram, que son polvos que vienen con varias de estas plantas. Ya he visto polvos que vienen con bacopa, por ejemplo, con ginkgo biloba, que son formas que en esa cucharadita disuelta en un jugo tenemos una manera muy fácil de administrarla en los chicos, ¿no? A veces se puede mandar a preparar esto, quizás no todas las farmacias están posibilitadas para hacer estos polvos, por eso lo hacen laboratorios, e incluso es más, yo voy a tirar algo que estuve trabajando este último tiempo, me parece, a lo mejor Graciela, cuando nos encontramos en Tucumán, no sé si te adelanté algo, que tiene que ver con, habíamos propuesto llevar este tipo de alimento a los comedores infantiles en Argentina, porque recordemos que la alimentación en los comedores, en los colegios, es malísima. ¿Qué le dan, viste, a los chicos? Son porquerías y en los recreos comen snacks. Entonces, la idea son estos superalimentos, estos superfoods, que son nutrientes de gran calidad para mejorar ese rendimiento cognitivo. Recordemos que los chicos en las pruebas PISA, cuando van a rendir, estamos a veces en el puesto 14 en América, no en el mundo. Cuando nosotros estábamos muchas veces siempre entre los 3 primeros puestos, ahora bajamos el puesto 14 en América. Entonces, ha bajado notablemente la cuestión de capacidad cognitiva de los chicos. Los chicos se distraen, no prestan atención, y ni que lo hagan muchas veces los chicos con espectro autista, es un problema mayor. Entonces, bueno, este tipo de alimentación es lo que queremos impulsar para llevar a colegios, que lo hagan laboratorios a través de mecanismos transparentes, de licitación pública, que se comprometan a hacer este tipo de alimentos. Entonces, bueno, incluso hasta habíamos propuesto, porque por ahí siempre el gobierno tiene el latiguillo, dice, bueno, no hay plata, porque al laboratorio hay que pagarle. Pero decíamos, hay una manera muy sencilla que se ha hecho en otros países, esto lo llevé a Paraguay y se está haciendo en Paraguay. Yo después les voy a mostrar el videíto que hizo el presidente de Paraguay con esto, que es no cobrarle a los, digamos, no pagarle a los laboratorios cuando no hay plata, sino que se lo descontás de impuestos. Entonces, si el laboratorio te pasa por llevar 100.000 de estos frasquitos para los comedores, digo cualquier cifra, 100 millones de pesos, en vez de el Estado que no tiene dinero, se lo descontás de impuestos. Entonces, además, se hacen ensayos clínicos con esto en los colegios, en el cual, ¿cuál es el ensayo clínico? Es muy sencillo. Vemos en los colegios que recibieron esta alimentación el rendimiento a fin de año, cuántos pasaron de año, cuántos repitieron, y lo comparás con el grupo que no consumió este tipo de productos. Entonces ahí ya tenés una línea demarcatoria para establecer un criterio de eficacia, y eso el laboratorio que lo esté haciendo le sirve en el marketing, que es una cosa fundamental. Entonces, bueno, siempre digo, hay posibilidades de hacer cosas a veces cuando no hay fondos, y esta es una manera de cambiar un poco el chip en los comedores infantiles, que ahí tenemos muchos chicos con trastornos de déficit de atención, tenemos espectros autistas, así que bueno, son maneras de trabajarlo en conjunto, ¿no? Maravilloso. Y cuando se quiere ver también en términos de costo económico, se ahorra mucho costo en salud a futuro cuando desde entrada al niño se lo alimenta bien. Inclusive muchos de los componentes estos que nombraste
en la embarazada, ¿no? La colina, el aporte de colina, la vitamina D, que es fundamental, bueno, el sulforafano, los derivados del brócoli, del coliflor, de las coles, hacen grandes aportes y también ayudan a prevenir Así es. patologías futuras en esa ventana crítica que son los 1000 días de vida, que abarcan desde el embarazo y los 2 primeros años de vida. Ahí podemos hacer una programación de ese niño para evitar enfermedades y patologías del neurodesarrollo también. Entonces, bueno, también dentro de los alimentos hay un mundo, pero por supuesto también es importante hacerse un buen chequeo, suplementar lo que haya que suplementar y bueno, y el aporte de la fitomedicina ya específico con estas plantas que nombraste. Claro, vos fíjate, Graciela, que hablamos del 60% de chicos pobres, pero son chicos que están malnutridos también. Cuando hablamos de chicos pobres tenemos que hablar de la nutrición. Exacto. Entonces, ¿y por qué están a veces malnutridos? Porque la mamá ya fue desnutrida en el embarazo. Entonces, lo que vos dijiste, Graciela, es fundamental. Tenemos que trabajar ya los periodos de cuando el chico ya se está formando ahí adentro, ese periodo donde está desarrollando el neuroectodermo, la parte embrionaria, ya ahí hay que trabajar alimentando bien a la mamá. Porque de una mamá bien alimentada va a surgir un chico con aptitudes, por lo menos cognitivas, mucho más sanas que una mamá desnutrida. Entonces, son aspectos básicos. Tenemos que idear las maneras más fáciles para incorporar esto. Si se puede consumir en el plato, perfecto. Podemos trabajar incluso con el INTA, que enseñaba a las familias a cultivar plantas, brócoli, coliflor. Pero a veces pasa que esto significa, tenemos ese gran problema de la cultura del trabajo en nuestro país, que a veces llevas propuestas donde hay que trabajar la tierra, como hacían nuestros abuelos, que no tenían ningún empacho en trabajar varias horas, y ahora se perdió un poco esa cultura. Entonces, la otra forma es decir, bueno, podemos llevar estos polvos que están garantizados totalmente, porque tienen todos los nutrientes, sin conservantes, libres de gluten, realmente se están haciendo muy, pero muy buenos, y son maneras fáciles de incorporar de pronto en un jugo, en un vaso con agua. Entonces no sale mucho, no es caro esto, y le estás dando todos los nutrientes a los chicos. Entonces, bueno, es cuestión a veces de tomar decisiones en el correcto sentido, ¿no? Y tener en cuenta que la nutrición infantil, la educación infantil, no es un gasto, sino una inversión. Exacto. Siempre decimos que estamos invirtiendo en salud, no estamos gastando en salud, ¿no? Ese es un concepto que a veces tenemos que cambiar en Argentina, ¿no? Así es, doctor. O sea, no es un costo, es una inversión. Y vamos más allá, es educación y un cambio de cultura, porque hemos perdido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los germinados, el germinado de brócoli, el germinado de alfalfa, esos se pueden hacer en casi, no necesitas ni una maceta, en un frasquito, pero todo como que lo queremos rápido y comprado a veces, y nos acostumbramos, yo digo, yo es mi idea, para poder parar estas epidemias tan terroríficas de estadística, de autismo, 1 de cada 36, o el déficit de atención que está igual, o problemas de conducta severos, que hay muchos en las escuelas. Tenemos que empezar a educar, como dijo, desde los niños. Hay que empezar con los niños para que se vuelvan unos adultos que coman diferente y ir marcando estos cambios para poder bajar estas estadísticas en problemas tan fuertes en neurodesarrollo. ¿Sí? No claro. Hay manera. No, además hay que cambiar un poco el concepto que tenemos que trabajar mucho con los pediatras también, a cambiarles un poco el chip, porque siempre cuando decimos, miren que la harina inflama, a los chicos en el colegio, ¿qué le están dando en las comidas? Harinas, llenos de harinas, están. Entonces hay que cambiar ese concepto, ese chip. Parece que quieren tenerlos gordos, pero son gordos desnutridos después. Entonces, una alimentación sana, tenemos que hablarlo bien también con los pediatras, con los nutricionistas también. Yo me acuerdo cuando me formé en nutrición en la carrera de medicina, lo único que me enseñaban era contar calorías y a dividir los alimentos en hidratos, proteínas, lípidos. Y eso era, y apenas se hablaba un poco de la fibra, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando era estudiante yo ya sabía, por ejemplo, lo que era la kombucha, y resulta que hablaba con mi profesor de nutrición y me decían, ¿qué es eso, la kombucha?
Bueno, y nosotros teníamos a veces más información, lo que estamos del lado un poco de la medicina natural, de las cosas que se vienen. Durante mucho tiempo nosotros ya sabíamos de los ácidos grasos poliinsaturados, de los omega, y en la facultad ni siquiera se daba bolilla a eso, y nosotros ya teníamos esa información. Entonces no es que somos adelantados, sino que gracias a que tenemos esa curiosidad en abrir nuestro espectro, en decir, debe haber algo más que lo que me enseñaron. Entonces ahí accedemos a un campo adicional que nos proporciona muchísima información y que cuando la querés trasladar a los colegas dicen, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y creen que lo que no se enseñó en la facultad es como que no existe, ¿no? Exacto. Pero bueno, esa es nuestra virtud, posiblemente. Así es. Y dentro de lo que dice de la alimentación con los niños y los pediatras, pues es el tema de la lactancia, ¿no? O sea, no, que para mí se me hace hasta pecado, no. La madre le dice, tu leche o le cae mal, déjala y utiliza leche de fórmula, que es una leche de vaca. ¿Cómo le va a caer bien la leche de vaca a un bebé? Pero así es. Y ahí empiezan muchos problemas en los niños, ¿sí? Claro. De reflujo, de estreñimientos, de sensibilidades, y para mí ya abrimos la caja de Pandora para poder generar mayores problemas en neurodesarrollo. Claro, incluso con el tema, vamos a suponer el tema del calcio, a veces el exceso de calcio reduce la absorción de zinc. El zinc es muy importante también para la cuestión de la función de las neuronas. Entonces Sí. tampoco es cuestión de llenarlos de leche Exacto. a los chicos, porque van perdiendo después ese factor tan importante como es el zinc. Entonces, bueno, son las cosas que hay que tratar de corregir, de instaurar, pero a veces cuando le hablamos a los nutricionistas o a los médicos, por ejemplo, con el tema, hablando de cognición, y me refiero ahora a los adultos. Muchos adultos están tomando para el colesterol estatinas. Ay, sí. La FDA, no el Journal de Homeopatía, la FDA ha mencionado que las estatinas en el largo plazo reducen la cognición y aumentan la incidencia de Alzheimer. Lo dice la FDA. Y aumenta la incidencia de diabetes tipo 2, lo dice la FDA. Entonces, si tenemos un paciente con diabetes tipo 2, estamos deteriorando la circulación, reducimos la oxigenación, estamos generando procesos oxidativos y por ende un trastorno cognitivo va a estar empeorándose. Pero cuesta todavía decirle a alguien, mirá, baja un poco la estatina, hay alternativas a las estatinas, pero el doctor me dice que lo tome y bueno, y estamos así con cosas que a la larga dañan. Por eso reitero esto con lo cual inicié la charla. Primum non nocere nos enseñó en la facultad, primero no dañar. Ahora, si ya nos acostumbramos a que cada vez que tenemos que recetar algo tenemos que dañar en forma paralela, y bueno, eso no es la medicina que yo quiero, o la hipocrática que estamos defendiendo, ¿no? Sí, totalmente, coincido contigo. Los medicamentos sabemos que pueden salvar vidas, pero también son la tercera causa de muerte en el mundo después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces, no siempre la alternativa tiene que ser un fármaco convencional. En todo caso, esa sería la medicina alternativa luego de haber probado otras terapéuticas más, con menos efectos adversos, más seguras. Y de hecho, esto de los psicofármacos que mencionaste, que coincido contigo también en que en ciertos casos severos es necesario administrarlos por lo menos un tiempo. En muchos o en la mayoría de los casos, te diría porque se los prescribe demasiado, se puede iniciar con otro tipo de terapia, con homeopatía, con fitomedicina. Hay un arsenal terapéutico enorme y ya también equilibrando el intestino, la microbiota, ya hay un cambio en los neurotransmisores. Entonces, poder aprender a los colegas, porque veo hay muchos colegas acá y también están haciendo algunas preguntas, ya la vamos a buscar. Sí. Esto de difundir y transmitir que, tenemos un universo de posibilidades antes de recurrir a un fármaco psiquiátrico, por ejemplo. Claro, pues ¿sabes? ¿Viste cómo es esto? Una vez que instalaste en el paciente un fármaco o psicofármaco
después no se los sacás, porque es primera causa de adicción, ya son los psicofármacos, ¿no? La primera causa de adicción no es ni la cocaína, ni el LSD, ni la marihuana, ni ninguna, ni el crack, ni etcétera. Son los psicofármacos. Especialmente, y coincido contigo, viste, en muchos casos uno los tiene que dar, uno no es un negado. Por eso hablamos de medicina complementaria, que complementamos, es decir, cuando hace falta, de pronto, y doy el ejemplo clásico, hay una crisis asmática, el paciente se me está ahogando, se me está muriendo, no voy a estar pensando qué planta le tengo que dar, no, le tengo que dar un corticoide para salvarle la vida. Sería criminal que no le dé un corticoide para salvarle la vida, pero también digo, es criminal mantenerle el corticoide toda la vida luego del proceso agudo. Entonces es ahí donde tenemos que saber si en un proceso agudo puede servir el fármaco convencional, químico, sabemos que en la fase crónica el remedio químico empieza a dañar. Y es ahí donde podemos nosotros trabajar entonces con el fitoterápico, con la homeopatía, etc. A veces sabemos que, o con la homeopatía, con los fitoterápicos, por ahí en una crisis aguda muy importante no lo podemos sacar adelante, porque a veces nos lleva más tiempo con los productos naturales. Pero sabemos que a la larga los procesos crónicos son muchísimo más seguros y son productos que a la larga, digamos, también dan resultados muy, pero muy eficaces. Así que es cuestión de interpretar en qué momento es lo más oportuno frente a un cuadro, ¿no? Eso creo que es básico. Así es. Si me permiten, voy a leer algunas preguntas, porque hay muchísimas, doctor. Bueno, sí me llamó la atención la doctora Miriam, espero no pronunciarlo bien, Giannoni, bueno, que es exalumna de usted, lo manda a saludar mucho, que le da mucho gusto, ¿sí? Y otros más, otros. Y hay una pregunta que si con fitomedicina se pueden eliminar metales pesados del cuerpo. Sí, por ejemplo, a veces lo que se ha usado era la zeolita, ¿no? Que era una especie como que proviene realmente de los barros, de las arcillas, de los lodos, que ha servido para quelar algunas cosas. Pero usamos quizás más que plantas, ahí usamos un poquito más la ortomolecular. Por ejemplo, utilizamos la acetilcisteína o N-acetilcisteína, por ejemplo. Podemos utilizar el zinc quelado, es decir, ahí nos orientamos un poquito más a algunos oligoelementos, fundamentalmente, y no tanto plantas. Okay. Las plantas, sí, por ahí podemos hacer en paralelo con la nutrición automolecular procesos de limpieza hepática, por ejemplo, damos fórmulas que tienen cardo mariano, diente de león, cola de caballo, que son los drenadores del organismo, que limpian el organismo, desintoxican, y en paralelo vamos usando los quelantes que tienen que ver con los oligoelementos. Así, tal cual, coincido contigo, y de hecho se van viendo los resultados, porque si hacemos un mineralograma en cabello al inicio del tratamiento y al año siguiente, vemos cómo han disminuido los metales tóxicos utilizando todos estos recursos, los drenadores, dentro de las plantas medicinales que mencionaste, la N-acetilcisteína como precursor del glutatión y bueno, la zeolita. O sea, una vez al organismo lo equilibramos, ya solo empieza a eliminar. Claro, también tenemos el glutatión reducido, el NAC. Una planta que usamos mucho es la bardana, que tiene, más allá del efecto así desintoxicante, tiene efecto quelante, quizás no en la magnitud de lo anteriormente mencionado, pero es una planta muy interesante, lo usamos en tintura, ¿no? Tintura de bardana con ese poder también. Por eso hay siempre recursos para utilizar. Muy bien. Otra pregunta es, hablando de las estatinas, ¿qué recomendaría como reemplazo de fitomedicina para las estatinas? Bueno, ahí tenemos una planta que quizás no es tan considerada para esto, es la alcachofa, el extracto de alcaucil. El extracto de alcaucil ha generado a través de ensayos clínicos muy buenos resultados en la reducción de colesterol, no de una magnitud, y siempre vamos a comparar. La estatina tiene una espectacularidad de acción para bajarlo rápido. Eso no lo voy a negar. Lamentablemente tiene muchos efectos a futuro
hasta ruptura de miofibrillas, en las cuales los pacientes tienen dolores tremendos en la pierna, ni que hablar de un paciente de tercera edad, después no puede caminar del dolor terrible y son irrecuperables. Una vez que se rompen las miofibrillas musculares, es como las cuerditas del violín. Las cortaste y después no podés tocar el violín. Entonces, bueno, y además hemos mencionado el mayor incidencia de Alzheimer, habíamos mencionado también leucemia, que puede subir, e incluso cuando el colesterol está demasiado bajo, hay mayor incidencia de cáncer también. Estamos hablando de que a veces hay colesteroles totales de 120, por ejemplo, que es bajísimo, o sea, y hay cardiólogos, no, mejor que lo tenga, ¿viste? Y el colesterol es, digamos, el malo entre comillas. Se ha descubierto que ese es el enemigo por el cual las estatinas se dan, es un sellador de grietas en las arterias. El organismo fabrica el LDL no para hacernos daño, por algo se está fabricando. Es un gran sellador de grietas y cuando vos lo tenés tan bajo el colesterol, te quedaste sin sellador de grietas y vuelve a subir el riesgo cardiovascular. Así que es un error conceptual a veces mantener estas estatinas o este colesterol tan bajo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, alcachofa. Otra cosa que usamos mucho, que me ha dado por lo menos buenos resultados, es el gugul. El gugul es una planta que es de la medicina ayurveda, que no hay productos en el mercado, pero se hace a través de receta magistral. Hay muchas farmacias que lo preparan. Y el gugul tiene muy buenos efectos hipocolesterolemiantes. La chía trabaja más en triglicéridos y poco en el tema de colesterol. Quiero decir esto porque a veces dicen, no, yo tomo chía y sí, te sirve, te ayuda un poquito, lo mismo que el ajo. El ajo ayuda a bajar el colesterol, pero es de largo plazo, no es algo de corto plazo, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, la vitamina, tenemos la B9, que tiene que ver con el ácido fólico, pero a veces en combinación, el ácido fólico por ahí en combinación con biotina. Esas fórmulas a veces logran también reducir colesterol. La cúrcuma tiene un efecto hipocolesterolemiante, pero de largo plazo también. Entonces, a veces, y acá otra vez vuelvo a la complementariedad, yo sé que las estatinas son malas, pero a lo mejor tengo un paciente que me viene con 450 de colesterol, entonces yo digo, mire, hagamos un mes de estatina para sacarlo de la zona de riesgo. Sé que en un mes no me va a traer problema la estatina me va a traer problemas en el largo plazo. Entonces trato de bajarlo en un mes o a lo sumo 2 meses con una estatina para sacarlo de zona de riesgo y ahí sí ya entro con mi batería, digamos, de fitoterápicos. Entonces no le generamos ningún daño, ningún problema al paciente y me aseguro de sacarlo de zona de riesgo, porque a veces un colesterol de 450 con plantas medicinales únicamente o dieta, y me va a costar llevarlo a sacarlo de esa zona, ¿no? Así que bueno, este es el ejemplo de complementariedad que tanto hablamos, ¿no? De combinar las cosas que sean útiles. Así es. Doctora, ¿alguna pregunta? El colesterol bajo es un gran problema muy frecuente de ver en los niños, en los pacientes, sobre todo con autismo. Entonces, siempre atendemos a eso, ¿no? A subirlo arriba de 170, más también. Claro. Así es. Pero vemos que el colesterol forma parte también de las membranas de recubierta neuronal, es una grasa que es protectora también. Entonces, hay casos de colesteroles bajísimos que son neonatales, que son congénitos, tiene un nombre raro, que cursan con idiocia, es decir, con lo que nosotros vulgarmente llamamos idiotez. O sea, es una persona con muy bajo nivel de no solamente de cognición, de aprendizaje, tiene trastornos realmente muy importantes de desarrollo neuronal. Entonces no se puede tener colesterol tan bajo tampoco, eso es una falacia a veces. Así es. Y yo le quiero preguntar, esto es así, no está ahí, es personal, el tema del sueño, doctor, porque uno de los temas bien complejos, usted lo sabe, en los niños dentro del espectro, es que no duermen. O duermen mal, o duermen 1 hora, se levantan, 5 horas andan por ahí y no vuelven a dormir por días. Y sí es un deterioro cognitivo de él y de los padres.
Y entonces mucha carga, yo los he visto, se les da una cantidad de cosas, desde mucha melatonina, poca melatonina o psicofármacos de adulto para dormir, de todos modos no duermen. Y entran en una toxicidad tan espantosa que dejan días sin dormir, ¿sí? Claro. Entonces, Recordemos, y esto es muy importante lo que has dicho, porque estos chicos están tratados ya con psicofármacos, con anticonvulsivantes, por ejemplo, risperidona, por ejemplo, sí, o el aripiprazol, pero eso están de base con eso. Y a su vez le vas a dar un psicofármaco a la noche, un clonazepam. Esa combinación termina deteriorando la cuestión cognitiva en el largo plazo. En el mediano plazo, ni siquiera en el largo, en el mediano plazo. Entonces, se corren riesgos de llevar una mala calidad de vida para esa gente con tal de que duerman, ¿no? Con tal de que no molesten a la noche. exacto. Entonces, dentro de nuestras armas, entre comillas, nuestras rutinas para tratar esto, por ejemplo, tenemos dentro de lo ortomolecular, podemos trabajar con el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, por ejemplo, en combinación con triptofano, en combinación con pequeñas dosis de vitamina B12. La vitamina B12 a la noche ha dado buenos resultados, el magnesio. Entonces a veces preparamos fórmulas que puedan contener estos 4 elementos como para mejorar la calidad del sueño de estos chicos, ¿no? Eso en cuanto a oligoelementos o ortomolecular. En cuanto a plantas, ahí tenemos, sí, la valeriana, que la tenemos que dar en dosis un poco altas, porque lo que hay de valeriana dando vueltas por las dietéticas son 80 o 100 miligramos y eso no funciona. En chicos tiene que ser por lo menos 300 miligramos, en chicos complicados para dormir, ¿no? Sí. Por lo menos 300 miligramos, y le adicionamos, de pronto puede ser también melisa, que es otra planta que ayuda a tranquilizarlos un poquito más. Le damos muchas veces a la noche que puedan consumir té de amapola. Atención, la amapola no es que le estamos dando opio, ¿no? Porque la planta del opio es de la familia, pero es la que tiene justamente los alcaloides. La planta amapola no. Las semillitas de amapola son excelentes junto con tilo para mejorar la calidad del sueño. Es una infusión agradable, el tilo en la noche con semillitas de amapola, y logra muchas veces conciliar bien el sueño. El sueño. Y probióticos también, ¿no? Probióticos puede ser algo interesante porque al actuar en el segundo cerebro, ahí las células enterocromafines van a producir algo más de serotonina. Exacto. Y la serotonina va a contribuir también a la calidad del sueño. Así es. Así es. Doctora Graciela. Maravilloso, sí. Y todas estas combinaciones que, bueno, vamos viendo, vamos probando en los pacientes, en general dan muy buenos resultados. Sí. Tal cual. La avena también, avena sativa, ha dado buenos resultados. Y también, lógicamente, no nos olvidemos de la homeopatía, que también tiene su producto, ¿no? Yo me refiero a fitomedicina porque es el tema, sí, pero hay cosas que funcionan dentro de otras disciplinas. Así es. Y pregunta obligada, porque lo veo, ¿no? Mi hijo tiene 33 años, o sea, tengo toda una vida con él dentro del espectro, y la pregunta es, ¿ayudan la fitomedicina, desde la edad que usted dijo, 4 años, en cualquier época de la vida, ¿no? Pensando también en los adolescentes que tienen autismo, pero son adolescentes, y empiezan conductas, temas de sueño, a veces convulsiones, y a veces la misma conducta retadora del propio adolescente. Para cada época, asumo, usted coméntenos, hay ciertas, como protocolos, ¿no? Para ayudarlos. Sí, por ejemplo, en este caso puntual que tú has mencionado, está el CBD, el cannabis. Exacto. Precisamente, el cannabis medicinal, porque va a restringir o reducir el tema de las convulsiones y, dado la noche, mejora la calidad del sueño. En eso tiene varios ensayos clínicos. El hecho de anticonvulsivante está recontraprobado, y, lógicamente, el CBD, en lo que es mejorar la calidad del sueño, tiene buena performance también, ¿no? Así que son cosas que se pueden utilizar tranquilamente. Excelente. ¿Algo más, doctor? ¿Alguna otra pregunta? Maravilloso, ya estamos a 5 minutos de las 8 de la noche. La verdad que da para seguir y seguir. Sí.
me gustaría que nos acompañes en otro vivo, realmente, porque quedó mucho pendiente. No sé si alguien más del público quiere preguntar. Bueno, dicen muchas cosas, ¿no? Que una hora de pura información, maravilloso. ¿Qué opina de los adaptógenos? Eso ya dijo Reyes, Elena León. Bueno, la micoterapia, yo quiero decir que es muy interesante. Yo hice el curso de micoterapia y el uso de hongos, que entre ellos tenemos los adaptógenos también, es muy amplio. Y también los niños, los pacientes con autismo, hay un subgrupo que tiene mucho trastorno a nivel inmunológico. Entonces, ahí también la micoterapia son grandes aliados. Fundamental. Sí. Sí, sí, incluso estos chiquitos, muchas veces también, más allá de que esto ha señalado excelente, la cuestión inmunológica con los hongos lo vas a mejorar, pero los hongos, a través de los beta-glucanos, que es una de las moléculas que comparten la gran mayoría de los hongos, incluso hasta los champiñones, mejoran la cuestión metabólica. Recordemos que el metabolismo, cuando está alterado, se altera el colesterol, se altera la glucemia, todos esos, transformaciones negativas del metabolismo agravan la situación también del autismo. Entonces el hongo es un regulador excelente del metabolismo de hidratos de carbono y de lípidos, y aparte te mejora la inmunidad. Por eso son como caballitos de batalla que tenemos para darlo siempre en estos chicos, sabiendo que los beta-glucanos son atóxicos totalmente, o sea, libres de toxicidad. Están hechas las pruebas en animales, que son a veces los ensayos para determinar toxicidad, a ver si no se muere una ratita, entonces a determinada dosis, ahí se hace la escala para saber hasta qué dosis lo podemos dar en un adulto, ¿no? Pero me refiero igualmente a que son, por eso están en el Código Alimentario, están aprobados también en Estados Unidos, así que son productos excelentes desde ese punto de vista. Y la combinación se puede hacer, de pronto CBD se puede combinar con los hongos tranquilamente, se puede combinar con valeriana, podemos combinar con ortomolecular de los que hemos hablado, es decir, todo esto lo bueno es que es combinable sin que haya peligro de interacciones, porque cuando empezamos con los psicofármacos, de pronto te enterás que la risperidona por ahí no la puedes dar con otro psicofármaco, o mejor el chico está con un hipoglucemiante porque es insulino dependiente y está con insulina, y por ahí la insulina tiene un efecto malo con la risperidona, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, esto es lo bueno que tiene la fitoterapia o los productos naturales, la posibilidad de combinarlos sin que haya riesgo. Hay, lógicamente, interacciones entre plantas y plantas, pero eso las tenemos bastante bien señaladas, eso forma parte a veces de los cursos que dictamos a los médicos, de que sepan cuáles son las interacciones que plantas que a lo mejor no se pueden dar combinadas, pero es un grupo muy reducido en función de el amplio espectro que tenemos de plantas combinables, ¿no? Así es. Bueno, pues y terminamos exactos en una hora. Hay muchas preguntas, a todos los que nos están viendo, se las vamos a contestar una a una, agradeciéndole al doctor, y bueno, algunas preguntas se las haremos llegar para que nos apoye, y pues yo de mi parte admirada y deseando que esta sea la primera de muchas que nos acompañe, doctor, con toda su ciencia y toda su experiencia y toda su energía en todo esto de poder aprender. Muchísimas gracias. Seguro. No va a ser la última vez, esperemos que sea el inicio. Y bueno, seguramente esto va a quedar, digamos, grabado para que lo puedan ver, ¿no? Perfecto. Así es. Sí, eso es importante. Así y es. Bueno, cualquier cosita, cuando sea conveniente, tocamos otro tema que esté vinculado con lo que ustedes están trabajando, que realmente quiero aparte felicitarles, ¿no? Realmente porque hay pocos especialistas en esta área y ustedes han creado un espectro de profesionales excelentes. Yo cada vez que puedo, cuando me tocan estos casos, más allá de mi aporte, le digo, la mando con Graciela, digamos, o sea, sé que ella trabaja, y ustedes, bueno, yo ahora recién te estoy conociendo también a vos,
estoy realmente maravillado de lo bueno que están trabajando también y Gracias. que sean un modelo de referencia en esta área, ¿no? Esto es muy importante. Hay muy poca gente bien formada que se está Exacto. especializando en esto. Esto es muy importante señalarlo también. Excelente, sí, así es tener la ciencia por delante, todo con evidencia científica, así es. Doctora Graciela. Maravilloso. Gracias, estoy muy agradecida, Jorge, maravillada siempre de escucharte. Gracias por acompañarnos. Bueno, Hasta la próxima. Gracias, Ceci. bueno, Muchas gracias. Y a todos los que participaron. No, gracias. pues aquí. Un beso. Que tengan buena noche allá y aquí es buenas tardes. Hasta luego. Bye Hasta bye. luego. Hasta luego.